¿Vamos? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Sí, profesor, ¿Sí? sí se ve. Perfecto. Bien. Venga, voy a tocar un mensaje por acá. Sí, ya, sí, sí que sí. Ya está. Claro, son dos. Ah, son dos, solamente dos espacios de química. Vale. José. Hola, José, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Vamos entonces a trabajar, por favor, con ustedes. Ya. El día de ayer estábamos trabajando, chicos, acá, a ver, en esta parte, sobre lo que son sustancias y mezclas, ¿correcto? Luego ahora te íbamos a hablar sobre estados de la materia y cambios y, por supuesto, algunas partes teóricas adicionales, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer un detalle. A ver, déjame ver si puedo hacerlo por acá al costado. Déjame ver. Aunque creo que ayer les pregunté. Sí, ya ayer ya hemos hablado. A ver, la pregunta se llama bien. Oye, ¿cuántos estados de la materia conoces? 4. 4. Ya. ¿Solamente 4? En todo caso. A ver, chicos, comenten. Vamos, este es el momento de conversar. Ustedes saben que aquí en química conversamos. Cuando estemos en aula, también igual converso con la gente. Así es. No, Así que profesor, igual, yo por favor. solamente conocía 3. Ya, muy bien, correcto. Ahora ves 4. Está bien, está Y el bien. Pero la plasmático, pregunta natural es 4. el ¿No? ¿Cómo? plasmático también cuenta como estado de la materia. ¿No son ¿Cuál 4? dices? ¿Cómo? Digo, 4 estados. Ya, ya, está bien, 4. Creo que Camila, ¿no? Ya, listo. Pero, ¿solo hay 4 o hay más? No sabría decirle, profesor. Deben de haber más, pero solamente se conocen 4. Claro. Lo que sucede, señoritas, lo que sucede, jóvenes, es de que en realidad las cantidades pueden variar. Pueden variar. Y las características también, las características, los estados y todo demás, porque básicamente viene esto por los cambios de la presión y volumen, ¿está bien? Podríamos aventurarnos de repente no decir solamente 4 o 5, puede haber muchos más, ¿correcto? Sin embargo, lo que nosotros conocemos habitualmente como estados de la materia, en realidad van a ser estados moleculares. Esa es la pura verdad, ¿ya? Es un grupo pequeño, digamos así, hablando en rango de temperaturas, ¿ya? Donde entonces podemos detectar lo sólido y lo líquido, y lo gaseoso, por supuesto, ¿ya? Es cierto de que, por ejemplo, puede haber material supercalentado, ahí estamos hablando de la fase plasmática. Hay otro estado también, ese es el 4, ¿no? El llamado Bose-Einstein, no sé si han escuchado a alguien, el subenfriado, ¿correcto? El superestado de la materia le llaman, ¿ya? Hay otro que le llaman fermiónico también, ya por supuesto ya son estados ya mucho más terribles, ya son otras condiciones, y no sería, bueno, en este caso no sería muy dable conversar sobre ello, ya, pero al menos te digo algunos otros más. De manera que entonces, sin embargo, nosotros tenemos interacción de los 4 prácticamente con 3, nada más, ¿no es cierto? De modo que entonces hablar de los 3 estados de la materia es porque allí conocemos y reconocemos a las moléculas. Por ejemplo, tú puedes tener agua en su forma sólida. ¿Cómo le llamas al agua en su forma sólida? Líquido. Bueno, dijo Hielo. sólido. No. Hielo. 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 El Disculpa, agua en su disculpa. forma líquido, agua. 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 ¿Ok? El agua en su forma gaseosa, Vapor. Vapor. Por. vapor de agua. Vapor de agua. ¿Y puedes hablar de agua en fase plasmática? ¿Plasma? No, no. 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 Partículas de ¿Y plasma sabe sería, por qué profesor. no, señorita? Claro, la misma agraria, jovencitos, cuando toca el plasma, lo hace con bastante cuidado, porque en realidad no es un estado molecular. ¿Por qué no, profesor? Porque para que sea un estado molecular, debe haber moléculas.
¿O no? Suena lógico, ¿no? Debe haber moléculas. Debe haber moléculas O2, H2O, qué sé yo, ¿no? Algunas moléculas. Pero revisa, mira lo que dice el texto. Vamos, tienen ahí ustedes la pantalla. ¿Qué dice sobre el plasma? Dice que está Vamos, conformado de una mezcla de moléculas y átomos ionizados. Y ya. En este ya caso así es como átomos ionizados, ¿ya? ¿Qué más? Que la fase ¿A qué plasmática es... temperatura se da esto? ¿A qué temperatura se da? Más de 20.000 Altas grados. temperaturas. 20.000. Entonces, 20.000 grados Celsius. Mantener un enlace químico en esas condiciones, pregunta, ¿es fácil? ¿Normal? Complicado. O, o ya imposible, ¿no es Todo. cierto? Muy complicado, muy complicado. Así es. Como le dije ayer, creo que le dije a ustedes, ¿no? Bueno, el plasma, consideran al plasma, por ejemplo, ¿a quién? Al fuego. ¿Saben eso? Consideran como si fuera un tipo de plasma al fuego. Consideran como un tipo de plasma también a los rayos, ¿ya? Las cargas eléctricas, los rayos también es una forma de plasma, ¿sí? Conoces, bueno, el magma ya lo entendemos, ¿no es cierto? Pero también consideran un tipo de plasma, por ejemplo, ¿a quién? A las auroras boreales. ¿Alguna vez has visto alguna video con auroras boreales? Sí, ¿Qué profe. te pareció? ¿Qué te pareció? Son bastante buenos. Bien, bueno. Ajá. Son bonitas, ¿no? ¿Sí? Sí. Llama mucho la atención, claro. Pero, a ver, imagínate que tú estuvieras ahí, justo por donde pasa esta aurora boreal. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Mm? ¿Imaginas? Serías como un papel en medio de una llamarada de fuego. ¿Entiendes? Una hoja de papel. ¿Qué va a pasar? Al toque arrecia la bola de fuego, ¿no es cierto? Y se esfuma, prácticamente. ¿Ya? Así es. Es que es demasiada energía. ¿Ya? Terrible. ¿Ya? ¿Has escuchado, por ejemplo, hablar del viento solar? Sí, creo que sí. Yo no, profesor. Creo que tiene que Ya. ver cuando, bueno, cierta parte en el sol, la energía que se manda del sol hacia acá a la Tierra y una cosa así. No lo entiendo bien, pero ¿podría explicarlo, por favor? Bueno, lo básico, por supuesto, ¿no? Porque no apuntamos a la parte geográfica. Pero sí entendemos de que así como el viento solar, ¿no es cierto? Ya, las emanaciones de energía que expulsa el sol como cualquier estrella son tan terribles, ¿ya? Que entonces viene elevaciones de temperatura. Habrá algunos átomos de hidrógeno seguramente también ionizados en medio de esa, digamos, esa forma de materia, vamos a llamarlo así, pero que de todas formas viene súper energizado y la temperatura pues es altísima, altísima, altísima. Los dispositivos que tienen los científicos en sus laboratorios en el espacio sí dan cuenta de la temperatura alta y no es para menos lo que estás leyendo acá, ¿no? Que son 20.000 grados Celsius. Por eso hablar de una mezcla de átomos, en realidad acá debo decir, sinceramente, electrones y sus átomos ionizados, ¿no? Digamos como que acá me parece que se vio un error. Digamos como que estamos hablando de una condición de cationes y electrones. De hecho, el libro de la agraria, ¿ya? El libro de la agraria, ¿tiene alguien el libro de la agraria? Por ahí puede buscarlo, ¿no? Cuando ve plasma, hay un pequeño párrafo, yo mismo lo leí con los alumnos en uno de los locales, y seguramente mañana también me van a preguntar en el otro local. Entonces, ahí la agraria no se entremete demasiado, pero sí manifiesta, como es obvio, que es un estudio de la materia, ¿ya? Pero decir que es un estado molecular, donde la materia es constante, definida, que es, o en todo caso, que es estable, entonces no se puede decir eso, ¿ya? Pero lo que sí, además de ser más energético, llama la atención, es de que el plasma o la fase plasmática es el estado más abundante del universo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan? Sí, Sí. profesor. Sí, profesor. La razón es conocida, está en las estrellas, ¿no es cierto? Entonces es obvio que las estrellas pues pululan en el mundo, en el universo, y eso obviamente facilita el hecho de que sea una gran cantidad de plasma lo que hay en todo el universo, como lo conocemos. Bueno, sin embargo, en términos de la estabilidad y lo molecular, hablamos de la fase sólida, el estado líquido y el estado gaseoso.
Estos tres estados también le llamamos estado de agregación. Y esos estados de agregación van a permitirse la existencia gracias a una disposición adecuada y correcta de las fuerzas de atracción y de repulsión. ¿Ya? Fuerza de atracción. Las fuerzas atractivas, cuando son poderosas, entonces permiten que el cuerpo tenga, por supuesto, una forma. ¿Ya? Cuando la fuerza atractiva pierde dimensión, pierde magnitud, entonces, ¿qué va a pasar? Poco a poco, entonces, ya el cuerpo no va a tener una forma adecuada y obviamente entonces llegamos a la condición líquida. En el líquido, ¿cómo son las dos fuerzas? La atractiva y repulsiva. ¿Cómo son ambas? Iguales. ¿Ya? Prácticamente iguales, casi iguales o similares, ¿no? En todo caso, la palabra más apropiada sería similares. Entonces, en el estado líquido, tú sabes que ya la forma no hay una forma definida para el líquido, pero sí se mantiene todavía a una particularidad que estaba en el sólido. ¿Cuál, profesor? En el sólido, ¿cómo es el volumen? Háblame. ¿Cómo Definido. es el volumen? Definido. Definido. Así es. Volumen definido. Entonces, eso se mantiene, ¿no es cierto? Aún en el líquido. Solo que también algo como tú dices, volumen definido, entonces permite que el objeto tenga compresibilidad casi nula. En el sólido al menos nula, por ejemplo. Y en el líquido casi nula. ¿Ya? Por no decir nula. Por eso dice bien claro, ¿no? Prácticamente los líquidos son incompresibles. O sea, no se pueden comprimir. ¿Ya? Los espacios que hay entre las partículas, los átomos o moléculas en el mundo sólido y líquido son pequeños espacios, muy pequeños, sino pegaditos en el sólido y muy poco espacio en el líquido. ¿Correcto? ¿Dónde tú pondrías, digamos, dónde dirías que hay mayor orden en las moléculas? Habla, ¿en cuál de los ¿En el estados? sólido? ¿En el sólido? Sólido. Sólido. El sólido. El sólido es como si fuera una formación militar, más o menos para que tú me entiendas. Un desfile, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ordenadito, ¿no? Bonito ahí. Eso es por el papel maravilloso que hacen las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué fuerzas intermoleculares? Porque las intermoleculares justamente son fuerzas de atracción. ¿Ya, chicos? Por eso no se olviden, ¿ya? Para los que ya de repente conocen un poquito sobre esto, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción. ¿Sí, profe? Claro. ¿Alguien se acuerda cuáles son las fuerzas intermoleculares por excelencia? A ver, ¿cuáles son? Las tres Dipolo, fundamentales, las fundamentales. dipolo, Diga. dipolo y London. ¿Ah? Y fuente de fuentes de hidrógeno. hidrógeno. Fuentes de hidrógeno. Hidrógeno. Así, Dispersión del así hondo. es. Así es. O sea, las fundamentales, dipolo y polo. London, fuerza de dispersión de London, y fuente de hidrógeno. Son las tres fundamentales, ¿no es cierto? Y con interacción con solventes surge el ion dipolo, ¿sí? El ion dipolo. Entonces, eso, jovencitos, es importante que conozcamos. Esas son fuerzas de atracción, ¿entiendes? Son fuerzas de atracción. Ah, ya, profesor. ¿Y qué pasa con estas fuerzas de atracción? ¿Por qué se pierde? Porque se va ganando, aumentando la temperatura. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? ¿Qué pasa con el sólido? ¿Qué pasa con el hielo, por ejemplo? Se derrite. Y se volvió, se Líquido. convirtió Líquido. en líquido. En líquido. Así es. Entonces, ahí todavía está el material, la masa es la misma, pero ya la fuerza atractiva es de menor dimensión, ¿no es cierto? La repulsiva ha crecido. Ah, ¿y por qué creció? Creció la fuerza de repulsión por el aumento de temperatura. Entonces, anda asociando. Si la fuerza de repulsión aumentó, se incrementó con el calor, ¿no es cierto? Con el aumento de la temperatura, ¿eso qué indica? Indica que la fuerza de repulsión se favorece con el incremento de la temperatura. Por eso las fuerzas de repulsión, ¿sabes también cómo le llaman? ¿Sabes cómo le llaman? Le llaman fuerzas de efecto térmico o sencillamente fuerzas térmicas, ¿no? Es como un apodo, por supuesto, ¿ya? Fuerzas por efecto térmico o fuerzas térmicas, ¿no? Por así decirlo, ¿ya? Esas son las fuerzas básicamente de repulsión, ¿ya? Repulsión. Espero que estés anotando, ¿ya? La fuerza de repulsión, entonces van aumentando, incrementándose conforme
el sistema va absorbiendo energía y por supuesto se aumenta la temperatura. Y más aún todavía, miren el gaseoso. ¿Qué pasa en el gaseoso? ¿Qué sucede? Mayor fuerza de repulsión. Ya, mayor repulsión, ¿no? ¿Sí o no? Mucho mayor, ya. Creció bastante, ya. Creció tanto de que ya prácticamente las moléculas ya no están nada juntas, ni vecinitas, ya más lejanas entre ellas. Ha aumentado la distancia intermolecular. Entonces, al aumentar la distancia, es obvio que entonces la forma, el volumen ya no es constante, ya no es definido, perdón, ya no es definido. Ahora es variable, no definido, como tú lo entiendes perfectamente. ¿Ya? ¿Los gases se pueden comprimir o no? No, profesor, son volátiles. Ah, perdón, Ya, sí. Sí, profesor, perdón. Ya, de los gases se pueden comprimir, sí. ¿Por qué? Porque simplemente, como hay gran espacio entre molécula y molécula, entonces se puede, bajo alguna forma, entonces, disminuir la distancia. Y sin embargo, todavía tener gas. Esa es una facultad de los gases. Los gases también pueden, entonces, diseminarse en un medio, ¿no? También. Y adquieren la forma y volumen del sistema, en todo caso, del recipiente que los contiene. Los cambios de fase, jovencitos, son fundamentales que usted lo conozca y muchas veces ha venido en examen o algo similar. A ver, ¿cómo estamos en eso? Bien, veamos. Recordemos, ¿cómo se llama el cambio de sólido a líquido? Fusión. 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 El cambio de líquido a gas, Vaporización. así es. Y de gas a líquido, Licuación. Ecuación. licuación. Y de líquido sólido se llama solidificación. Solidificación. Ya Cristalización. está. ¿Qué tal si en vez de gas hubiera dicho vapor? Ecuación. Clasificación. A ver, repito. Si en vez de gas hubiera dicho vapor, tú sabes que vapor y gas no son iguales. Gasificación. Condensación. Ya, vaporización, Condensación. gasificación, bueno, ahí, en realidad gasificación es un caso particular, pero sí, al final es una vaporización, pero es un caso particular, donde el gas, estando en su forma líquida, entonces por un cambio de presión, ya sale, como tú llamas, gasificado, ¿no? Es el caso del balón de gas, el GLP está en el balón, entonces obviamente sale de él por la manguera, ¿no? Tú abres la llave y ya sale gaseoso, ¿no? Gasificación. Yo me iba a hacer al punto del cambio de gas a líquido y ahora de vapor a líquido. A eso iba. Condensación. Condensación es la I. Condensación, ¿verdad? Claro. Un gas no es igual a vapor, ¿no, profe? No, no es igual. Un gas, jovencito, es la forma, digamos, es la manifestación propia de un material en estado gaseoso. Su estado natural es gaseoso. Su estado natural es gaseoso. ¿Y el vapor, profe? No, el vapor es una forma gaseosa de un líquido. ¿Ya? De un líquido. ¿No me creen? A ver. En el aire tenemos agua. ¿Sí o no, chicos? En el aire tenemos agua. ¿Ya? De vez en cuando hasta respiramos eso, ¿no? Porque es parte del aire. ¿Hay vapor de agua o gas de agua? Vapor de agua. Vapor de agua. Vapor. Por de agua. Claro. ¿Y dónde salió ese vapor, profesor? Ah, de todas las fuentes, pues, acuosas que hay en toda la Tierra, ¿no? Ríos, lagos, mares, océanos, qué sé yo, nevados. ¿Verdad que sí? En el aire hay gas, oxígeno o vapor de oxígeno. Gas, Gas. oxígeno. Gas, oxígeno. Oxígeno. ¿Ya? ¿Me capta la idea? ¿Me captas lo que quiero decir? Gas, Sí, oxígeno. profesor. ¿Acaso hay alguna fuente líquida de oxígeno para llamarle vapor de oxígeno? No creo. No, profe. No, no hay, pues. Porque el estado físico propio del oxígeno a esta temperatura es ya el gas, es su estado natural. Entonces, lo que hay circundando en el aire es, por supuesto, el gas oxígeno, no vapor de oxígeno. ¿Ya, chicos? Por eso de ahí la diferencia. Así que tengan en cuenta. Claro que hay una palabrita que de repente puede redundar, ¿no? Se llama licuefacción, pero la gran más considera a veces ya los casos que usted conoce. Y acabo de decirlo, ¿no? Licuación, los gases se licúan, como el GLP, por ejemplo, y los vapores se condensan.
¿Ya? Profesor, tengo una pregunta. ¿Y cómo se llama? ¿La gasolina sería vapor? La gasolina se evapora, sí se evapora. En todo caso, si te puedo ayudar con tu pregunta, la gasolina tiene una capacidad para evaporarse rápida. Es uno de los líquidos que se conoce como líquidos volátiles, al igual que la acetona, al igual que el alcohol y otros más. ¿Correcto? Si tú dejas destapada la gasolina, entonces comienza a evaporarse. Capa por capa comienza a salirse, pero de ¿Por manera qué pasa eso? rápida. ¿Por qué la gasolina y el alcohol, etcétera, son más sensibles a evaporarse instantáneamente? Las primeras capas de líquido, tienen una atracción con las moléculas internas menos favorable. O sea, su fuerza de atracción, la atracción no es tan intensa en la superficie como sí pasa con las moléculas que están más adentro. Entonces, al estar un poquito débil, ¿no es cierto? Digamos, unida, en todo caso, atraída, entonces el medio aire, medio gaseoso en todo caso, ¿qué hace? Fácilmente, entonces, con el aumento de temperatura, libera esa capa. Toda esa capa se va afuera, se evaporó. De ahí sigue la siguiente capa, y la siguiente, y la siguiente. De hecho, lo que te estoy diciendo es el principio de evaporación, que sucede a cualquier temperatura, ¿ya? Pero el detalle está de que en los líquidos como gasolina es mucho más rápido. No tienen fuerzas intermoleculares poderosas que le permitan mantenerse en esa condición todavía líquida. Al agua no le Profesor, puedes hacer eso. El agua es líquida. El agua es todavía mayor. Dígame. profesor, por eso se da el olor de la gasolina al expandirse, porque es un grupo volátil. Claro, pues. Claro, lo que estás sintiendo es el olor. Claro. ¿Ya? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es totalmente verdad. ¿Ya? Solo que hay un detalle, ya que tocas ese punto, ¿ya? Disculpen ustedes la expresión, pero a veces hay gente que le gusta oler gasolina, ¿no? ¿Ya? Y sin ninguna vergüenza le están oliendo gasolina. La pregunta ¿es correcto? ¿Está bien en todo caso? ¿Ya? No, profesor. No, pues, Es oler un esos líquidos químico. orgánicos es, claro, es nocivo, ¿ya? Algunos dicen, rico, profesor, me dicen, ustedes me dijeron, no, pues, muchachos, ¿no? Porque suena jocoso, pero en realidad ahí la gasolina, pues, tiene diferentes materiales que pueden ser dañinos, definitivamente. Tiene bencenos, ¿ya? Tiene compuestos cíclicos del benceno, y estos, pueden ser nocivos, ¿ya? Definitivamente. Para que tú me entiendas, pueden mutar células, ¿ya? Ahora sí me entiendes. ¿Qué pasa cuando hay mutación de célula? Malformaciones. Ya, y en el tiempo, ¿qué pasa con esas ¿La células? muerte? A ver, ayuden, chicos, ayuden. Antes de eso, ¿qué sucede? Se deterioran, ya, ¿qué más? La muerte. Ya, ¿la información genética es igual? No. No. Falla. No, ¿verdad? No. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces la información genética se ve alterada y comienzan o bien a crecer más, o bien a morirse más rápido, esas células, ¿no es cierto? La cosa que de alguna manera entonces ya siguen funcionando, pero ya mutadas, ¿no es cierto? ¿Y eso qué produce? Por supuesto, condiciones nefastas para el organismo, ¿no? Contaminación de órganos, lo que llamaríamos en este caso carcinógenos o cáncer. ¿Sí? Así que eso no queremos. Así que chicos, por eso es de cuidado el tener en mente que lo que buscamos es, por supuesto, mantener un cuerpo sano, ¿no? En lo mejor de los casos. Así es. Mente sana, Profesor, cuerpo una sano, cuerpo sano. pregunta. Dígame. Usted dijo que de vapor a líquido se llama condensación. ¿Y del líquido a Sí, es lo vapor? usual. ¿Y del líquido a vapor cuál sería el nombre? De líquido a vapor, vaporización, porque es el término general. El Igual término que el gas. general. Sí, porque es en realidad el vapor, ¿no es cierto? Hasta la fecha, la expresión vaporización es una expresión respetable que redunda todas esas formas, digamos, ¿no? Esos cambios. Incluso la evaporación, ¿ya? Es una vaporización al final porque forma vapor, o en todo caso da una formación gaseosa.
pero si alguien dice, por ejemplo, profe, y en el caso de los gases, como le puse el ejemplo, ¿no? De amigo que me preguntó sobre gasificación, está bien, ¿no? Se puede también gasificar, pero al final, ¿no? Ya está formando algo, está hablando de una formación gaseosa, ¿no? Dado esto, entonces, las condiciones normales, como se te presta, como se te habla, como se te indica en los libros, literatura, normalmente le ponen vaporización, ¿ya? Pero siempre hay particularidades. Por ejemplo, mira, en el caso de líquido sólido se llama solidificación, ¿sí o no? ¿Verdad? En el caso del líquido sólido, ¿ya? Pero hay un caso también conocido como cristalización. ¿Ha escuchado hablar alguien? ¿Cristalización? Sí, profesor. Sí. Ujú. La pregunta es, ¿todos los materiales pueden formar cristal? No. ¿Todos? No. Entonces, cristalización, profe, ¿no, no es solidificación? Sí, es un tipo de solidificación, en todo caso, ¿ya? Así es. Y eso lo pueden hacer las sales, puede hacer el agua, por ejemplo, también. Pero yo te pregunto, ¿un plástico puede crear un cristal? No, no, ¿Sí profesor. crees? No. No, pues. Claro, por ejemplo, acá tengo un material, ¿no? Un material de plástico, ahí está, estado sólido, ahí lo conoces, pero ¿eso es un cristal? No, no es un cristal. Así que entonces hablar de cristalización sería pues un caso particular, ¿no? Es un tipo de solidificación. No sé si me dejo entender igualito, haciendo un paralelo con la vaporización. ¿Me dejo entender, señorita? Ah, pero profesor, si es un gas sería, ¿cómo se llama? Condensación. Y si fuera vapor sería vaporización. Al revés. No, 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 no. A ver, no, no, no. Entendamos Gasificación. bien, lo que tú depende del cambio, ¿ah? A ver, creo que lo tengo ese en otro lado, voy a ver si lo tengo en otro lado, otro parecido, un ratito, ¿ya? Lo que pasa es de que la vaporización, ojo, ¿ah? Pues te adelanto, es de líquido a condición de gaseosa. En cambio, la condensación es al revés, el paso inverso. No sé si me captas. A ver, ¿me está captando o no? A ver. Ya, ahí está. Mira esta pantalla, por favor. Ahí lo tienes. A ver, mírenlo, por favor, ahí, arriba. Es lo mismo al final, ¿eh? Es lo mismo. A ver, mira. De sólido a líquido, ¿ya? Ahí está, sólido a líquido, se llama fusión. De líquido a sólido, solidificación, lo que hemos ya visto, ¿no? De líquido a gaseoso, ¿no? Podemos llamarle evaporación, vaporización. Incluso también a veces se habla de ebullición. ¿Alguien sabe qué es ebullición? Cuando hierve, ¿Cómo ¿no? se llama el agua? Así es, cuando hierve. Cuando hierve. Oye, tú cuando trapeas el piso del baño, pasas 5 minutos, está seco. Ya no hay. Ya no está ya no está mojado. La huella de humedad ya no existe. Que ese líquido hirvió, llegó Sí, a ebullición. Se condensó. ¿Qué pasó con ese líquido? ¿No se vaporizó? se vaporizó. Se evaporó, claro. Se volvió vapor, así es, se vaporizó. Para ser más exacto, evaporó, ¿no? Así es. Esa es la idea. Por eso, profe, si un líquido pasa a gas, si fuera un lado gaseoso sería condensación y un de vapor sería vaporización. A ver, mira el gráfico primero. Primero dime, mira el gráfico y avísame. Dice líquido, evaporización y vaporización. Claro, cualquiera de dos. ¿Sí? Ya, pero si se va para un gas a un líquido, podría ser condensación para vapores y licuación para gases. Ajá. Ya. Es- Esa es la idea. ¿Ahora sí? Profe, y ahí más que nada depende también de la baja presión y de la baja temperatura, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es para las gases. Eso que tú me estás diciendo es para gases. Y si es solamente Listo. por cambio de temperatura brusco, es vapor. Así es, vapor. Esa es la verdad.
sea, lo suficiente, ¿no? Para mencionar algún caso. Listo. Chicos, algo que no hemos hablado todavía es sobre la sublimación. La sublimación progresiva o sublimación directa o sencillamente sublimación es el cambio de sólido hasta, ¿dónde? Gaseoso. Ah, sí, eso. A gaseoso. Como lo hace la naftalina, como lo hace el yodo también, ¿correcto? Como lo hace el hielo seco, que es el dióxido de carbono en su forma sólida. Y al revés, a la inversa, pasa también. Deposición. Claro, la sublimación inversa o deposición de gaseoso a sólido. Por ejemplo, ¿cómo sale en tu refrigeradora? ¿Cómo sale ahí arriba en la congeladora? Una vez que tú lo has limpiado, está limpio, qué sé yo, recién comprado, como quieras, lo conectas a la corriente. Después de unas horas ya se forma una delgada capa de hielo, delgadita aunque sea. ¿Cómo? ¿Le echaste agua? ¿Qué cosa? Para que se forme. Por el aire, pues, ¿no? Ya. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cómo lo calificarías? ¿Cuál de estos procesos sería? Es, Sólido por el hielo. deposición, profesor. Deposición de gaseoso a Claro, una sublimación inversa o deposición. Claro, lo que pasa es que la refrigeradora tiene un mecanismo de absorción de aire, ¿ya? Y ese aire contiene vapor de agua, ¿verdad que sí? Y el vapor directamente, entonces, en vez de pasar todavía al líquido, de frente va al sólido y se pega, pues, en la, bueno, la superficie de la congeladora, ¿no? Digamos así. ¿Sí, chicos? Preguntas, hablen. ¿Ah? Ya. El día de ayer estábamos hablando un poco sobre la energía, ¿ya? Y la energía, bueno, aunque acá está colocado, pero déjame decirte que todavía no hemos visto una definición de energía, pero aunque lo puedes ver en la física también. Chicos, la energía y la materia siempre están asociadas. ¿Alguien me puede decir qué significa energía? ¿Qué es energía? A ver. ¿Qué sería energía? A ver. A ver, ¿qué sería para usted la energía? Potencia. Potencia. Bueno, en realidad no son iguales, pero Fuerza. lo que mueve. Fuerza. Trabajo. Fuerza. fuerza. Sí, fuerza. Fuerza está involucrada. Trabajo, ya, por ahí más se acerca, joven. La capacidad de De producir. hecho, claro, de capacidad, la capacidad para producir trabajo. Es la definición física y no lo vamos a, bueno, contradecir, ¿no? Contrario. Más bien complementando eso, entonces sería la capacidad para hacer un trabajo, un esfuerzo que van a manifestar un cuerpo o incluso también una sustancia, porque la sustancia para que cambie, ¿no es cierto? Motive su cambio, cambio físico, cambio químico, entonces tiene que haber, pues en este caso, una cantidad, una medida de energía para ese detalle, ¿correcto? Por eso que la materia se puede transformar en energía y la energía en materia. ¿Sí, profe? ¿Sí? Y ahí está la ecuación que usted de repente lo conoce. La ecuación tal vez la más famosa del mundo. ¿Ya? Hable. ¿De qué ecuación estoy hablando ahí? Ahí está arriba. Ahí lo ven. ¿Es igual a qué? Vamos, hablando. Masa por velocidad de la luz al cuadrado. Masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esa es la ecuación de Einstein, pues. ¿Ya? Así es. E igual a mc cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo. ¿Ya? Y ese es el equivalente de la materia en energía. ¿Ya? El equivalente. Así que no olvidemos, por favor, esta ecuación de vez en cuando. Podría darse una especie de, digamos, de relación. ¿Ya? Así que la energía y la materia están íntimamente ligadas, especialmente cuando hablamos nosotros del
digamos, de una transformación entre uno y otro, ¿ya? Y hablando de transformaciones, chicos, acuérdense que los cambios que se van a dar en la materia pueden ser cambios de qué tipo. Vamos, ¿qué cambios o qué fenómenos? Físico-químico. Físicos o si Y no, nucleares. químicos. Y nucleares, claro, ¿no? Pero ahorita, cuando ya hablamos de un cambio físico, ¿qué sucede con la materia? ¿Qué sucede con la materia? Se Pueden transforma en cambiar, física. pero no cambian las propiedades. Ya. O sea, no cambia ¿qué? ¿Qué no cambiaría? Estructura. Sus propiedades. Claro. O sea, la propia materia en su estructura interna no experimentaría mayor cambio, ¿ya? La esencia, eso no va a cambiar. ¿Ya, chicos? El agua líquida se puede transformar en agua sólida, como dice, ¿no? Sólida creo que dice, ¿no? Ya está. Hielo. Entonces, solidificación, eso es un paso físico. De hecho, los cambios de estado que hemos hablado son simplemente cambios físicos. No hay transformación interna de la materia. Así es, Bruno, solo cambia el estado físico. Así es, amigo. En cambio, el agua líquida en el otro caso, con la corriente eléctrica, se transformó en dos sustancias diferentes. Vale decir, se ha rescatado el hidrógeno y el oxígeno. ¿De dónde? Del agua, pues. Del agua. Entonces, ese es un cambio, el cambio químico, un cambio donde hay transformación de la materia, un cambio trascendental de la materia, un cambio que algunos le llaman irreversible. Bueno, en fin, el punto está de que la materia cambia totalmente. Se rompen esos enlaces químicos, se forman otros nuevos enlaces y estás hablando, repito, de un cambio químico. ¿Cuál es la diferencia entre así como se separan? A ver, si entiendo tu pregunta, Bruno, si se separan físicamente, se unen físicamente. Sí, eso puedes pasar de repente en una mezcla, ¿no? Y el cambio sería físico nada más. Pero si hablas de un cambio químico, querido amigo, solamente se van a dividir o disociar de repente estas sustancias para convertirlas en algo más simple, para convertirlas, repito, en algo más sencillo. ¿Ya? Acá tienes la formación de 2 mol de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿no? En este caso, en la descomposición del agua por la corriente eléctrica. Pero el cambio nuclear, ¿por qué es diferente? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿dónde está la diferencia? Cambia la identidad del elemento. Ahí está. Eso. El elemento ya no va a ser el mismo al principio, como al final. Mira, tienes ahí H2 se llama deuterio, H3 arriba, ¿no? Se llama tritio. Cuando se asocian los dos, forman un átomo nuevo. Mira, un elemento nuevo. ¿De qué elemento estoy viendo ahí en el ejemplo? Hábleme, chicos. Vamos, anímese. Helio. El El helio. Estoy viendo que son 70 participantes y por favor los 70, si quieren la mitad por mensaje, chicos, no me dejen visto. O comenten, no hay problema, ¿ya? O pregunta, ya está, entonces es curioso, pregunta, ¿ya? No tendré toda la respuesta, pero al menos te puedo guiar, ¿ya? Modestia aparte, porque el punto es, amigo, es que busquemos juntos la respuesta, ¿ya? Esa es la idea. Se forma el helio, que es un elemento nuevo, nuevo en el sentido de que al principio solamente había H2 que se llama deuterio y H3 que se llama tritio. Se formó helio y también liberó la N. ¿Qué será esa N? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué será esa N? Neutrones. El neutrón, neutrones. Es neutrón. Neutrones. Sí. Libera un neutrón. Y la E. A ver, algo dice de Energía. energía. No dice nada, pero sí, es una forma de energía. Sí, está bien. Así es. Es una forma de energía. De hecho, es un cambio nuclear. Así es. Ese es, amigo, ¿ya? Entonces, para dejar bien sentado esto, para que haya un cambio físico, ojo, la materia cambia en su estructura interna, no, solamente cambia, como quien dice, en su físico, o en lo que tiene ella encima, su tamaño, forma, dimensión, realmente, pero no en la esencia. En el cambio químico sí cambia la esencia, se transforma, la transformación es íntima, interna.
Sin embargo, todavía están los elementos presentes. En cambio, en el nuclear se transformó el propio átomo. Se cambió. ¿Ya? Se cambiaron los elementos en ese caso. ¿Ya? Así es. Chicos, hasta ahí. Vamos. Preguntas, apreciaciones o lo que fuere. No hay problema. Yo no me voy a molestar. Pero de una vez. Vamos, vamos. En el chat, creo que hay, Profe, ¿no? un ejemplo de cambios nucleares. La reactividad. La reactividad. De hecho, lo que estás viendo ahí, lo que estás viendo ahí, por ejemplo, acá graficadito, sería la unión nuclear entre el deuterio y tritio para formar el helio y alguna forma de energía. La explosión de la bomba atómica también, Cerita, es un ejemplo de cambio nuclear. ¿Ya? Profesor, cuando Sí. nos toque hacer ejercicios, usted podría poner para poder identificar cuáles serían los cambios físicos, cambios químicos y cambios nucleares. Lo que pasa es que cuando es un cambio físico, escúchame, cuando es un cambio físico, como no cambia la esencia, entonces material al principio y al final son lo mismo. Por eso que acá tú ves, mira, en el ejemplo, agua líquida, agua sólida. ¿Qué pasó? ¿Cambió la esencia? ¿Cambiaron los enlaces químicos? No. No, es normal, ¿no es cierto? Normalazo. Ya, a ver, te doy un ejemplo, a ver, usted mírelo. A ver, ¿qué pasa si el CO2, tú conoces CO2, el dióxido de carbono, lo tengo en forma de hielo seco, CO2 es un sólido, y se transforma a gas, Ah, ya, CO2 gas. ¿Qué pasó? Pregunto. A ver, ¿existe ahí cambio físico o químico? Cambio ¿Físico? físico nomás, Físico. profe. Sigue siendo el mismo Físico. elemento. Claro, CO gaseoso pasó a CO sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente es un cambio físico, ¿ya? Bueno, fuera el caso así, ¿no? Entonces, son condiciones que usted podría ver el problema. Más que nada en la agraria, cuando viene sobre esto de los cambios, no lo hace mucho con fórmula, pero no lo he puesto por si acaso para explicarle. Más ahí lo que viene son eventos, lectura. Por ejemplo, congelación del agua. ¿Qué sería congelación del agua? Físico. Cambio físico. Cambio Aquí a mi físico. amigo Bruno dice, por ejemplo, Bruno me escribe, profesor, ¿y qué pasaría si estuviéramos hablando? ¿Qué ha puesto acá? Al quemarse un cerillo. ¿Qué opinan ustedes? Se quema un fósforo, se quema un cerillo, un palito de fósforo. Habla. Químico. Químico. Ahí está tu respuesta, Cambio Bruno. químico. Ahí está tu respuesta. El cambio químico, pues. ¿Por qué, profesor? Porque la combustión implica, entonces, que se van a romper enlaces químicos, se están formando nuevas sustancias, se libera de repente por ahí oxígeno, se libera algo más, hasta carbón Humo. se puede liberar, ¿no? Porque eso deja cenizas. ¿Sí? Cambio químico, ¿no? Entonces, un cambio químico, si lo vamos a resolver con una reacción química, se va a ver una reacción, como ves el ejemplo aquí colocado en la pantalla. Y en el cambio nuclear, chicos, prácticamente vas a ver elementos antiguos y al final, al otro lado, ya hay elementos nuevos. No está lo mismo. ¿Ya? No está lo mismo. Así es. ¿Algo más? ¿O todo está bien? Todo claro, profe. Ya, listo. ¿Todo claro? ¿Todos seguros? ¿Sí? Ya. Todo Todo claro, claro, profe. profe. A ver. Separación de mezclas. Bueno, esto vamos a hacer un poquito más porque la verdad que nos gana el tiempo. Las mezclas, como vimos ayer, se unen por qué clase de uniones, por qué clase de fuerzas, por qué clase de medios se unen. ¿Físicos o químicos? Físicos. Físico, profe. Físicos. Físicos. Por eso que dijimos, en una mezcla, dado que la unión es física, entonces, ¿qué va a originar? Profe, va a Una solución. originar, Una solución. podría ser una solución, Solución. una mezcla homogénea, pero va a originar entonces que, dependiendo de las fases, hablemos de mezcla homogénea o mezcla heterogénea. Pero aún así, pese a eso, pregunta, ¿se han modificado las propiedades iniciales de las sustancias originales? No. No, no para nada. Eso pasa en Cambió una de mezcla. En estado. una mezcla, claro, no cambian esas propiedades, ¿ya? En cambio, si hablamos nosotros de otra situación muy distinta,
Ya, pues reacción química es otra cosa. Ya, es otro lote, es otra estación. Vamos a hablar de mezcla ahorita. Ya. Separación de mezclas. Por ejemplo, mezcla de sólidos. La gran toma es aquí, tamizado. El tamizado. ¿Qué es tamizado? Bueno, tamizado es cuando tú haces pasar por un colador, por ejemplo, un poco de harina. ¿Sí? Harina. Por ejemplo, tu mamita va a hacer una tortita, un pastel, ¿no es cierto? A lo mejor te quiere regalar algo lindo, te gusta un pastelito, tu mamá te lo va a hacer. Entonces, ¿qué? Compra su kilito de harina, lo pasa por el colador. ¿Y qué hace el colador? Como es lógico. ¿Qué va a permitir? Hace que sea más fino. Retiene Retiene. retiene las impurezas. Ya. ¿Verdad que entonces, Divide. como usted dice, sale más fino de la harina, ¿no? Profe, eso ¿Sabías que también la se llama harina... cernir, ¿verdad? Perdón, dígame. Cernir, así como para que... Claro, claro. Es correcto, justo. Gracias por decirlo. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, no vi. Jorge, Ah, ok. Tocayo. Mira, Jorgito, la idea es esa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta situación, de pasar a nuestros amigos que les gusta la gastronomía, estudian gastronomía, utilizan como verbo la palabra cernir, ¿no? Y seguramente algunos ya saben ese término, ¿no? Cernir. Entonces, en el cernido, que no es otra cosa que un tamizado, entonces se retiene las partículas gruesas de la harina y se pasa la parte más fina, como por ahí mencionó la señorita. Y chicos, y de verdad que sí se hay partes gruesas, ¿o no, chicos? ¿Han visto alguna vez o no? ¿Saben? Bueno, supongo, ¿no? Si no, normal, ¿no? Pero sí, la harina a veces lleva partes gruesas, son atrapadas, y por supuesto se desecha después, ¿no? Y ya con el material más fino, con eso se hace su masa y todo lo que tú ya sabes para un buen pastelito. Así es. ¿Ya? Muy bien. Otro método de separación que llama la atención, probablemente vamos a ver algunos que llaman la atención, es la decantación. Decantación. Chicos, imagino que todos, de alguna forma, sea donde tú vivas, ¿ya? ¿Alguna vez has lavado arroz? ¿Sí o no? Dígame que sí. 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 ¿Sí o no? ¿Ya? Así Sí. es. Alguna vez en nuestra vida hemos lavado arroz. Algunos muchas veces, algunos casi nada. Pero siempre has lavado alguna vez. ¿Ya? Y lavar el arrocito es un acto tan sencillo y humilde que colabora para nuestra alimentación. Una vez lavadito, entonces te han enseñado, tu mamita, ¿no? Cuando tú eras pequeño, pequeña, te enseñó, ¿no? Ah, ya, entonces una vez, ¿qué vas a hacer? Vas a voltear un poquito, ¿no es cierto?, del lado del tazón y vas a dejar caer. ¿Qué cae primero? ¿Qué se supone que cae primero? El agua. El agua. El agua. El agua. Ya, eso, pues, eso. Ahí va cayendo el agua y también, por supuesto, las pajillas que quedan nadando ahí, flotando en el líquido, ¿no? Eso es decantar, así es. Lo más denso queda abajo, lo menos denso queda arriba y podemos ir botando poco a poco. Estamos decantando. Se ha decantado lo más denso queda abajo, ¿correcto? Eso es decantación. Por eso acá en el ejemplo han puesto, ¿no? Separación de arena en agua. También es un acto similar, ¿ya? Así es. También se puede decantar líquidos con líquidos, ¿ah? Por ejemplo, se puede decantar el aceite y agua, ¿ya? Eso se puede hacer también, ¿no? Pero ya lo harán en la universidad, ¿ya? Eso se hace con un material llamado pera de decantación. Justo así se llama, pera de decantación. En forma de pera. Profe, ¿quién cae material primero? Dígame, perdón. ¿Y quién cae primero, el aceite o el agua? ¿El agua? Ah, buena pregunta. Bueno, si hago un pequeño bosquejo, más o menos, a ver, dibujo una pera, ¿ya? Más o menos, no soy un gran dibujador. Entonces, por acá, vamos a poner acá hay una parte más fina, ¿correcto? Acá hay una llave de paso, ¿correcto? Una llave de paso. Y acá, supongamos, bueno, acá está el límite y acá está la interfase, ¿ya? Por supuesto, el más denso abajo, el menos denso arriba. El más denso va abajo. Acá estaría aceite y acá estaría el agua. Entonces, ¿quién va a caer primero? Obviamente, por esta llave de paso, vamos a abrir la llave de paso, lo vamos a girar. Se gira la llave de paso. Uy, ratito.
Se volvió loco esta. Ya, Irma. Ya, ahora sí. Entonces, abre la llave, lo giras, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Entonces va cayendo gotitas, ¿ya? Va separando. ¿Quién va cayendo primero? El agua. Hasta el momento en que, por supuesto, ya no queda más que solamente aceite y ahí cierra la llave y obviamente ya lo rescataste, ya lo separaste. ¿Me dejo entender? Profesor, ¿y si Ya. primero hubiera sido el aceite y después el agua? No, pues, es que la llave paso está abajo. La llave paso está abajo. Y el más denso siempre queda abajo. La densidad del agua es casi 1, si no 1, y el aceite es 0,80, 0,90, 0,85, menos de eso. Ya. Así es. Por eso que cuando hay derrame de petróleo, tú sabes eso. Ahora que se derramó el petróleo acá en Ventanilla, ¿sí o no? ¿Dónde quedó el petróleo? ¿Se hundió? Quedó encima. Superficie. ¿Dónde? No escuché. Por encima. La superficie. Encima. Claro. del agua. ¿Y por qué crees? ¿Por qué crees? Porque el agua es más densa. La densidad. Así es. Muy bien, jóvenes. Así es. Otro acto sería la filtración, otra separación. No se olviden que estamos hablando de separación de mezclas, ¿eh? Son métodos físicos. Ejemplo, filtración, separación de semillas y otras partículas del jugo de limón. ¿Ya? Normalmente ya en la universidad vas a utilizar para esto un papelito que seguramente lo has visto en tu colegio. Se llama simplemente papel de filtro, el cual lo puedes poner en un envase y utilizar para entonces retener en el papel de filtro los sólidos y te quedas, por supuesto, con la muestra líquida ya recogida, ya más limpia. ¿Ya? Filtración. Un método tan sencillo como cuando separamos, por ejemplo, las partículas de café, ¿no? O cosas así, ¿no? Dime, por ejemplo, tú cuando vas ¿te gusta café pasado? Ah, chicos, ¿les gusta café pasado? Más o menos. Más o menos. ¿Ya? De Sí, repente te gusta profesor, a más mí el sí. café filtrado. ¿Sí? A lo mejor, ¿no? A lo mejor. ¿Ya? A mí me gusta lo de repente tu papá o tu abuelito, ¿no? Le gusta pasar su café porque a veces un poco de paciencia es esto. Tiene que haber un filtro, como es entendible, ¿no? Así es, tiene que haber un filtro. Entonces es obvio de que se sigue lo mismo que está viendo acá, ¿no? Se ha formado una especie de mezcla. Entonces, para quitar de la esencia la partícula de café o lo que quedó de ella, entonces le hacemos una filtración. El día de ayer alguien mencionó a la sangre como una de las mezclas microheterogéneas. ¿Y también se puede separar? La respuesta es sí. ¿Con qué se puede separar? ¿Con qué acto? Y la respuesta está acá. ¿Ya? Está acá. Aunque no lo menciona, creo, pero al menos sí está el nombre. ¿Sabes cómo se llama? Se hace con ¿Cuál una es la máquina pregunta, que profesor? ¿Cómo separamos las partículas de la sangre? En todo caso, las partículas Centrifugación, principales. centrifugación. Claro, la centrífuga, ¿no, amigo? Da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Así es. Entonces, vas a separar, ¿ya? Suero y plasma, como llaman, ¿no? Se va a separar. Así es. Oye, ¿en tu lavadora tienes centrífuga? Sí, ¿no? Sí, 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 profesor. Ahí está. Sí. Deja casi seco. Ya, ahí está, perfecto. Entonces, está que ahí está que da vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, es obvio que separas el agua de la ropa, ¿no es cierto? Inevitablemente seco no va a quedar, ¿no? Pero de todas maneras ya expuesta al aire, entonces ya sencillamente termina de secarse. Al final, sí lo has centrifugado. Muy bien, y otro que llama la atención es, en este caso, déjame pensar, acá está, la destilación simple. La destilación. Destilado. Chicos, ¿verdad que hay un destilado que se practica acá en Perú, en el sur de Lima? Bueno, Ica, para ser más exacto. ¿Y qué se produce gracias a esa destilación? Vamos, díganlo, yo sé que ustedes saben. Vino. ¿Y no? Ya, Pisco. el pisco, pues.
el pisco, bebida bandera de nuestro querido país, de nuestro maravilloso país, que es un país tan maravilloso como lo demás que hay en el mundo. Así es. Cada país tiene lo suyo. Y el nuestro, aunque es chiquitito, ya comparado con otros países, tiene una bebida pues enorme, ¿no? De gran, ¿cómo decimos esto? Digamos, grandes cualidades, ¿no? Así es. Riquísimo. Seguramente, bueno, a mí particularmente pisco así puro no me gusta mucho, soy sincero. Pero con lo que se puede formar esto, por ejemplo, el pisco sour. Pisco sour. ¿Le gusta o no? Seguramente sí. No, bueno, a mí sí me encanta, ¿no? A ustedes, seguramente sí. El destilado que se hace, jovencito, ¿sí? Sí, ¿no? Claro, les gusta, ¿no? El destilado que se hace acá, jovencitos, es, bueno, toma en cuenta de repente el tipo. Entonces, si toma en cuenta el tipo de uva y todo eso, entonces obviamente sale un destilado más fino. Para eso, entonces, se rescata poco a poco el etanol, ¿no? Se va mejorando ese líquido, ¿no? Se va mejorando. Y, por supuesto, no es un acto químico, hablando en términos bastante francos, ¿no? No, es una separación, ¿ya? Una separación que se va haciendo a un líquido que contiene alcohol etílico y agua, pero se va mejorando el contenido alcohólico. No es que se le agrega más, sino que simplemente se le va sacando poco a poco el agua, evaporándola, el alcohol y luego condensándola y así entonces obtenemos un líquido más fino, ¿no? Bueno, otro ejemplo, bueno, acá lo tienen dado en el, como dice acá, ¿no? Separación de sal del agua, que en el fondo es más que nada una evaporación, o una, sí, bueno, evaporación al final. Bueno, chicos, estos ejemplos y más, por si acaso, lo voy a subir al Classroom. Ya nos van a dar unas claves para Classroom. Ya lo vamos a poner en el Classroom y usted lo va a leer, ¿ya? Quisiera que estas Profe, imágenes... ¿Sí? ¿podría explicármelo de nuevo lo de cristalización? Cristalización. Sí, Ya. ¿Un ejemplo te refieres? sí, un ejemplo más. Ya, bueno. A ver, déjame pensar un poquito. Ya. Mira, a ver, te pongo el siguiente caso. Tengo, por ejemplo, 100 mililitros de agua. ¿Ya? 100 mililitros de agua. Y a 20 grados tengo, imagínate que tengo una cucharadita de sal de unos 30, entre 30 a 35 gramos. Lo he hecho, lo disuelve toditito, lo disuelve, totalmente, ¿ya? Se formó una mezcla homogénea, una sumisión. Pero, ¿qué pasa cuando tú de golpe, mira, enfrías eso que está a 20, 25 grados, enfrías hasta 3 grados, por ejemplo, 3 grados, 4 grados, 2 grados? Tú sabes que a esa temperatura el agua, bueno, sigue siendo agua, sigue siendo líquido, pero seguirá teniendo el mismo poder para disolver a la sal. ¿Qué opinas? No. No, porque se ha afectado la temperatura, por lo menos en 20 grados, ¿no? Por lo menos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar ahorita? La capacidad para disolver a esa, ¿cómo se llama? A esa sal baja tanto que el líquido ya no puede disolver, ya no puede. Entonces, ¿qué hace? Comienza a desechar esa sal. ¿Cómo? Se que van creando cúmulos de sal, aglomeraciones de sal. ¿Qué aglomeraciones? Cristales de sal. Lo que ya no puede disolver va brotando, vuelve a brotar. O sea, de momento ya tú lo ves ahí como un sólido, y un sólido, y así. Eso no se puede disolver. ¿Qué ha formado? Cristales. Se ha cristalizado. Lo que en otras palabras, entonces diríamos, es que está rescatando entonces ahí, ¿qué cosa? Por baja de temperatura a la sal que estaba mezclada con el agua. Claro, un poco de sal todavía queda disuelta en esa agua, ¿no? Pero no es tan igual como cuando está caliente. Ahí es formado un cristal. Ah, ya, profesor, gracias. Así es. Profe, una pregunta.
cuando el agua está fría, no puede disolver el azúcar. Cuando se hace un refresco, ¿sería casi algo parecido a su explicación? Por supuesto. Lo que pasa es que lo que tú estás hablando en el fondo se llama solubilidad. La solubilidad es una capacidad para disolver un material y si tomamos en cuenta exactamente las cantidades, entonces en la ciencia, en física y química, se toma en cuenta la cantidad de agua que puede disolver de, digamos, de 100 litros de agua, ¿no es cierto? 100 litros de agua, evaluamos cuánto de esa sal o de ese azúcar se puede disolver. Y ahí medimos algo llamado solubilidad, pero considerando la temperatura. Por eso tu apreciación que mencionas es correcta. Favorece mucho a la solubilidad de sólidos el incremento de temperatura. Favorece mucho, pero no estoy diciendo que todos, ¿eh? Todos, no, todos. ¿Ok? Ok, profesor, gracias. Muy bien. Bien, ya hemos conversado ya un poco sobre separación de mezclas. Chicos, ¿quieren tener estas imágenes en sus computadoras? Sí, profesor. Profesor, ¿Ok? Sí, profesor, ¿no lo va a subir a Classroom? Sí, profe. Cuando esté la clave. Ustedes no me dan la clave. Ustedes no van a dar la clave. Claro, lo vamos a subir, normal, yo lo subo. Bueno, toma su tiempo hacerlo, pero es para ustedes. El punto es, amigos, que me estudien, pues. Tienen que estudiar. No estudian. No, ¿sabes? Ya. Entonces, mientras voy buscando esta información, díganme que encontró el libro que recomendé ayer. Díganme que lo buscaron. Ya, al menos que lo buscaron. Intentaron buscar. Ayer mandaron claro, un link de profesor. un libro, creo que sí. Lo mandaron al grupo, profesor. Pero acá están preguntando algunos. Aquí sí que no lo tienen. No, o sea, sí se mandó el link del libro, pero creo que algunos no lo vieron, o no sé exactamente. Ah, ya. Pero pueden verlo, ¿no? No lo sé. A ver. Está en el grupo nomás que lo revisen o que quien lo envió que lo reenvíe en todo caso. Ajá, que lo vuelvan a Ah, revisar. ya. ¿Está Miss Carmen ahí, chicos? No puedo ver a todos. ¿Miss Carmen está por ahí? Miss, Sí, profe, dígame. Miss Carmen, acá, no sé si a usted alguna vez yo le pasé un libro en anteriores, el año pasado, o no le pasé a usted para una compartición. Sí, me parece Porque que alguna vez yo tuve un libro. con el semianual, profe, porque vi que en su chat había unos libros. Sí, con usted fue, ¿no, Miss? Aló. ¿Sí? No, me parece que el ciclo semianual, profe, porque justo viene el té de la misma. No pasó, profe, porque ayer estábamos hablando sobre el Raymond Chan y eso. Ah, ya. Mi Carmen, si creo que acá como estoy con el computador, creo que acá me ha pestañado una imagen, creo que lo tengo. Miss, ¿le puedo pasar a usted, si lo tengo, si en efecto abre acá ahorita, y les puede pasar a los chicos de esta aula? No sé. Sí, profe, dámelo. Ya lo dejo ahí en su grupo mejor para que puedan entrar. Ya, porque como lo que pasa es de que si les paso a usted y le da a usted a ellos, entonces para que ellos lo puedan ver y me verifiquen, ¿no? Sí, estaría bien. Que ahí lo mandó también una alumna, me parece. Pero sí, profe, mándalo, ya lo guardo. Ajá. Entonces vamos a ver. Ya, creo que de esta, hasta donde yo me recuerdo, ya que se me prendía el foquito. Pero chicos, igual ustedes tienen que estudiar, ¿ah? Igual tienen que estudiar, tienen que verificar, porque va a haber más materiales, ¿ah? Por ahí siempre vamos a estar en el tiempo viendo materiales con ustedes, ¿ya? Y y estudiar, ¿ya? Justamente ahí están también las visiones nanoscópicas, alguna pregunta sobre eso, que la Gradia también hace, la Gradia también pregunta, ¿ya? Si lo encuentro. Un momentito, por favor.
Encontré un libro, pero no era ese. A ver. No, no lo encuentro. Bueno, qué pena, no lo encuentro. Ya, caballero nomás. Después ya le pasó a Ramis, pensé que lo estaba por ahí, pero no, no estaba ahí. Bueno, ya, igual, sigamos más. Ya, enfrente tenemos acá, por favor, lo siguiente. Tenemos acá, Ay, me llegó un mensaje. Tenemos ahí la propiedad de la materia, por favor. ¿Ya? A ver, ya, acá hay un clic, acá han puesto, ya, acá han subido algo del chat, ¿ah? Creo, ¿ah? Ah, ya, ya. A ver, después vamos a ver, sigue hablando. A ver, la propiedad de la materia, ¿qué son? ¿Qué son las propiedades, chicos? Digan ustedes, ¿qué son propiedades? A ver, Son características ya. Características son o cualidades. internas. Son características que van a entonces permitir de repente identificar un material, ¿no es cierto? Incluso las propiedades intensivas, para ser más exactos, definitivamente ellas sí caracterizan a la materia, repito otra vez, para ser más exactos. En el caso de las propiedades extensivas, que son otras propiedades, también son fundamentales, importantes para la existencia, pues en este caso de diversas, ¿no? Diversas características o propiedades de las sustancias. Pero llama nuestra atención la existencia de todas estas. Propiedades físicas. Aquellas que se manifiestan sin alterar la estructura o composición de las sustancias. ¿Ya? Y las propiedades químicas, las que sí se manifiestan con alteración de la estructura, según se menciona. ¿Ya? Ya con alteración. ¿Correcto? De las sustancias. Luego dice, las propiedades químicas están referidas fundamentalmente a la reactividad química de la sustancia. O sea, todo aquello que está aunado a una reacción química está definitivamente ligado a las propiedades químicas. Las propiedades físicas pueden ser extensivas e intensivas, pero a las propiedades químicas también pueden ser intensivas, como vamos a ver luego. Dígame, ¿qué es una propiedad extensiva? Vamos, hable. Depende de la cantidad de masa. Claro, depende de la cantidad de... Dependiendo de la cantidad de su masa. Así es. Amigo, la cantidad de masa tiene un nombre, y acá justo está frente a ustedes. La masa es, ¿qué cosa? Materia. Cantidad de materia. Cantidad de materia. Cantidad de materia. Así es. Así es. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Cantidad de materia es masa. ¿Ya, chicos? Cantidad de materia es masa. Es el término que se va a usar. Profe, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que depende, no depende? Significa que si cambia la masa, entonces cambia la propiedad. ¿Sí, profe? Claro. Si cambia, por ejemplo, la masa, ¿puede alterarse el peso de alguien? Sí. Sí. Sí, sí puede. Perfecto. Si cambia la masa, por ejemplo, de agua, cambia la masa de agua que vas a hervir, en la cocina, obviamente, ¿no? Pregunta, ¿el calor se va a modificar o no? Hable. Sí. El calor. Sí. Claro. Profe, ¿cómo me doy cuenta? Fácil.
Si bien es cierto, tú abres toda la llave de la cocina, pero ¿sabe qué? El hervir una taza de agua va a demandar menos calor, una taza de agua, menos calor que hervir 2 litros de agua en una tetera. ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, lo cual se refleja en un gasto de energía, un gasto en el gas, un gasto en lo que fuera, ¿no es cierto? Así que entonces, por supuesto, ahí está, ahí es para que tú te des cuenta que el calor a la larga sería una propiedad extensiva, ¿ya? Ya vino un examen de admisión antes. La energía, ¿qué era la energía? ¿Extensiva o intensiva? Y algunos pusieron intensiva. Malancancho, la energía es extensiva. Ojalá no te olvides. Porque ¿Ya? tiene Ojalá. cantidad de materia, ¿no? Está ligado. Acuérdate que la energía en sí misma, acuérdate que la energía en sí misma es no másica, ¿sí o no? La energía, por ejemplo, fluido eléctrico, el calor mismo, no tiene masa. Pero está ligada el efecto que se hace sobre otras masas, ahí donde radica entonces su relación. Ah, ya, profesor, gracias. Profe, Sí, correcto. Sí, ¿puedo diga, poner diga. otro ejemplo de propiedad extensiva? ¿Otro ejemplo? Sí, por favor. Bueno, si tú hablas, por ejemplo, amigo, del volumen, como es entendible, el volumen, por ejemplo, de un globito, ya sea desinflado, vamos a ponerlo así, desinflado. Desinflado, tiene una masa, un volumen insignificante, por no decir casi no hay volumen. Pero si tú agarras y lo pones en el caño de tu casa, el caño, lo llena, le pones agua, ¿no es cierto? Tipo carnaval ahí con tirar globos a tus vecinos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo llenas, lo anudas, inflado, ¿no? ¿Qué tiene dentro? Agua. ¿Qué pasó? ¿Aumentó la masa o no? Sí. Si aumentó la masa, ¿se asegura que aumentó el volumen? ¿También? Sí. Por eso. Por eso es una propiedad extensiva, ¿no? El volumen. ¿Estamos? Vamos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Te escucho? Profesor, ¿la inercia es una propiedad extensiva? Por supuesto, amigo. La inercia es lo físico le llaman medida de la masa, ¿ya? La inercia le llaman a la masa medida de la inercia, ¿no? La masa medida de la inercia. Cuanto más masa tiene un objeto, entonces más difícil va a ser moverlo de un lugar a otro, porque la inercia es esa capacidad para mantener su condición inicial de reposo o movimiento. Una piedra chiquitita puede estar ahí en la pista y tú de una patada lo mueves. Tiene baja inercia. ¿Sí o no? Pero imagínate que fuera una roca, ¿ya? Una roca así de 1 metro de alto, ¿ya? Y de dimensión, pues, ¿no? Descomunal. No, solamente 1 metro nomás, amigo. Ahí patealo, pues. Ahí patealo. Como pateas la piedra. Vas a ir volando tus zapatos. Entonces, profe, sería Vas a ir a más volando. masa, más inercia. Lógico, pues, amigo. La terquedad, qué sé yo, ¿no? Como que vamos a llamarlo, ¿no? Para mantenerse en ese reposo va a ser, pues, obviamente, mayor en la que tengas. Por eso los físicos lo dicen bien, ¿no? La masa es la medida de la inercia. ¿Sí? ¿Entendido? Y es una propiedad extensiva. Sí, profe, gracias. No es por rozamiento. No es por rozamiento, amigo Bruno. No es rozamiento. No, es muy distinto. Porque yo estoy hablando de una situación respecto a verificar un cambio en su posición de reposo o su posición de movimiento, o su situación de movimiento, ¿no? Listo. Hablemos sobre Profe, sí, sí, dime. profe, entonces, si la masa y volumen son una propiedad extensiva, ¿la densidad también sería extensiva? No, no, justo de eso iba a hablar, amigo. Justo. Gracias por decirlo. Las propiedades intensivas, explico ahorita, ¿qué dice acá? Cuando la magnitud de dicha propiedad, ¿qué dice acá, por favor? Hable. Intensiva. Chicos, esto es importante porque ahora viene esta emisión. Intensiva. Dice, cuando la magnitud de dicha propiedad es, ¿qué cosa? Independiente de la... Ah, independiente de la masa, de la materia. Claro. ¿Qué significa, profe? Lo que dije hace un momento. Si cambia la masa, ¿cambia esa propiedad? Bueno, no pasa nada. Never. ¿Ya?
¿Cambia la masa? ¿Esa propiedad cambia? No, No, no cambia. no cambia, no cambia. Y ahí, amigo, que me estás escuchando, estás hablando de densidad. Ya, entonces, ya que lo mencionaste, te lo pongo por acá. Atención. Uno, un ratito. ¿Sabes tú, amiguito, que la densidad es la letra griega rho? Y esta letra griega rho, esa es densidad, el símbolo de densidad, ¿no? Uno le pone una D. Y la densidad, uy, qué chueco. Bueno, ya, un poquito rápido estoy haciendo porque ya estamos a 10 minutos de terminar la clase. A ver, la densidad es igual acá, arriba va masa. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Masa. Y abajo, ¿qué pongo? Volumen. Volumen. Eso lo saben desde la física, lo saben muy bien. El hecho de que se tenga la masa en la fórmula, porque es una fórmula final, una relación, ¿eso significa que la densidad es una propiedad extensiva? La respuesta es no. ¿Y por qué no, profesor? Fácil. Porque acá lo que te falta verificar es lo que acá yo te voy a ayudar. Que cuando dos propiedades extensivas, propiedad extensiva, están dividiéndose, ¿sabes qué sale siempre? Cuando dos extensivas se dividen, siempre sale una propiedad intensiva. Dime que sí sabías eso. ¿O no sabías? No, profe, no sabía eso. No, profesor. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¿Sí? Por eso que cuando usted, señorita, tiene una taza con agua y lo juntas con otra taza de agua adicional, pregunta, las dos tazas juntas de agua, los líquidos, ¿acaso se han puesto más espeso? No. No. ¿No? No. No. Es la misma. Es la misma. Ah, ya. Entonces tú le haces la medición y decía, y es igualita, es igualita. Por eso, chicos, ahí está la definición, ¿ya? Cuando dos extensivos se dividen, sale un intensivo. La densidad es extensiva. La temperatura también es, perdón, disculpa, la densidad es intensiva, disculpa, perdón. La densidad es intensiva, la temperatura también es intensiva, ¿ya? Ojo, la temperatura es intensiva. Dime una cosa, ¿cuál es la temperatura corporal humana? 25. ¿Cuánto? ¿30 y cuánto? 37. 37. 37 grados Celsius de promedio. Oye, eso le pasa, esa es la temperatura sana de un humano, de un ser humano. Así seas gordito, flaquito, chiquito, grandazo, ¿ya? Medio metro, 2 metros, 1,5 metros, bebito o viejito, ¿ya? Esa es la temperatura corporal humana. No interesa si pesas más o si pesas menos. ¿Me dejo entender? Por eso que la temperatura es una propiedad, repito, intensiva, ¿ya? El color también, la dureza también, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿qué cosa es dureza? ¿Qué era dureza? La capacidad de algunos metales a llenos y rayados. Ya, resistencia al rayado, así es, resistencia al rayado. Y no es solamente metales, también puede ser otros materiales. Por ejemplo, ¿tu uña es dura o no? Chicas, la uña de Sí, sí, ustedes, es dura. ¿es dura o no es dura? Es Sí, dura, pues. Si no, ¿cómo puedes arañar de vez en cuando? Claro, lógico, es duro, pues. Imagínate. Imagínate que no fuera duro. ¿Ah? Imagínate que tus uñas sean una plastilina, ¿no? Estarías preocupado, ¿no? Lógico. Así es, entonces hay cierta dureza. Claro, hay materiales más duros, lógicamente, ¿no? Así es. Muy bien, chicos, hasta aquí estamos viendo propiedades físicas extensivas e intensivas. Y también, y acá, jovencitos, acá hay un detalle que está en las propiedades químicas. Hay propiedades químicas detrás de un evento químico. La propiedad química se detecta nada más y nada menos cuando hay una situación, hay un evento químico. Por ejemplo, tengo acá una hoja de papel, acá estás viendo una hoja de papel, ¿sí? ¿La ves? Ahí está, ahí está, ahí está. Esta hoja de papel, chicos, tú dirás, ¿se puede quemar? ¿Sí o no? Sí, se puede. Sí, sí, se puede. ¿Cómo lo detectas? ¿Al ojo? ¿A la vista? Así como decir, oye, esto se quema porque este es un papel y acá, por ejemplo, este es blanco, también es blanco porque yo lo puedo ver. Así que también, como lo puedo ver, también se puede quemar. ¿Puedes tú decir eso? ¿Puedes tú detectar una propiedad química viéndolo nada más? No. ¿Verdad que no? No, solo por Necesitas reacciones.
No, Tiene que haber un cambio, pues, en ese momento. Tienes que verificar ese cambio. Claro. Agarras un pedacito, en efecto se quema. Ah, ya, entonces es un material combustible. ¿Ya? Lo dejas al ambiente, y, qué sé yo, ¿no? A los agentes atmosféricos y ves que entonces cambia de color. Ah, se está oxidando. Entonces, obviamente tiene la capacidad. Son propiedades químicas. ¿Correcto? Así es. Entonces, tú hablas de oxidabilidad, combustibilidad, reducción química, reactividad química, entre otros, gracias a los eventos que están ligados a él. Acá hay una nota importante, chicos, que por favor quiero que se vayan con este mensaje importante. ¿Qué dice? Vamos, lee, importante. Vamos, lee. Toda propiedad química es también intensiva. No al revés. Claro, o sea, no estoy diciendo que las intensivas son químicas, ¿no? Sino que las propiedades químicas son intensivas. ¿Ya? ¿Acaso para poder saber si esto se quema, para saber si esto es combustible, necesito quemar todo el papel? No, No. una parte. no, Una Solo una parte. muestrita nada más. Claro, una muestrita, y con eso ya puedo sacar por extensión. Entonces, ahí estás hablando de que se habla de una combustibilidad, aunque sea con una pequeña parte, ¿no es cierto? Entonces, no depende de la cantidad de materia, por lo tanto, es intensivo, ¿ya? Es intensivo. ¿Ya, chicos? Eso, por favor, importante que no te me vayas a olvidar, ¿ya? Eso, por favor, quiero que ustedes lo tengan siempre en mente y podamos, entonces, seguir hablando de eso, ¿ya? Y terminamos, chicos, nuestra teoría, ¿ya? Porque ya la siguiente clase, obviamente esta semana, jovencitos, es una semana donde hay, no, ya, ¿cuándo cortan las clases? ¿El jueves? ¿El viernes? Porque va a haber feriado, ¿no? Creo que el jueves, ¿no? ¿O El tienen jueves clase solo jueves? vamos a tener Es hasta el jueves, hasta el tiempo. mediodía. Ah, El ya, viernes entonces, y el sábado no tenemos clase. ya, entonces normal es hasta el miércoles y jueves creo que hasta cierta parte. Jueves ¿No? es hasta las 12 por ahí. Que Ah, tenemos ok. Entonces, claro, entonces la siguiente clase, ya por supuesto vamos a hablar seguramente ya, ya con sus libros, los problemas que hay, ¿no es cierto? Y todo eso, para trabajar, ¿no? Para trabajar más ya con los problemas en sí. A ver, termino por favor con esto de alotropía que está frente a ti, por favor. ¿Ya? ¿Has escuchado tú hablar de los alótropos del carbono? ¿Cuáles son los alótropos del carbono? El diamante, el grafito. el diamante, grafito, Te ayudo, acá está abajo. Algunos. ¿Cuáles son? Ahí está, ¿no? El diamante, el grafito, el fullereno. molino, hollín. ¿No? Los nanotubos de carbono también, ¿no? Entre otros. ¿Y qué son alótropos? Porque también el oxígeno también tiene alótropo. Es el dioxígeno o El O2 ozono. o el ozono O3, ¿no? ¿Qué es alótropos? ¿Qué es alotropía? Vamos, leyendo, chicos, leyendo. Uno cuando lee también en voz alta se va grabando, ¿no? Por si acaso. Cuando un mismo elemento tenía más de una representación, creo. El mismo estado físico puede presentarse con dos estructuras diferentes. Claro, cuando se presentan dos o más estructuras. Muy bien. Claro, pero solamente un detalle, como dice acá Beba, sus propiedades pueden ser diferentes, ¿ya? ¿Qué color es el grafito? ¿Y qué color es el diamante? El grafito es un Cristalino y color negro. grisáceo y el Cristalino. Ya, el diamante es cristalino. ¿Y el grafito? El grafito, un color no, grisáceo. claro, negro, ¿no? Así es. Oye, ¿sabías tú que el grafito conduce electricidad? ¿O no sabías? ¿Sabes? ¿No sabes? No hay problema. El grafito sí conduce. De hecho, se puede decir que es uno de los pocos materiales, es el único material no metálico que puede conducir. ¿Ya? Una facultad. Dime, ¿alguna vez tú has abierto una pila? ¿Has destapado una pila? Jugando, qué sé yo, ¿no? ¿Has abierto una vez? Sí, Sí, es de color. Y adentro no había una barra negra.
Una barra oscura, negra. Sí, Sí, ¿no? profesor. ¿Y qué cosa era eso, pues? ¿Y qué era eso? Adivina. Adivina. ¿Qué era? Grafito. Grafito. Claro, pues. El grafito, pues. Donde el grafito es uno de los electrodos, es uno de los polos ya, para ser, de repente para, ¿ah? De repente para poder entonces hablar con un poco más de claridad, ¿no es cierto? Entonces, esos jovencitos ahí nomás te estás dando cuenta perfectamente que tiene esa facultad, ¿no? De conducir electricidad. Pero en fin, el diamante no tiene esa facultad. Sin embargo, el diamante es, es uno de los materiales más duros del planeta. Y siendo neutral, ¿eh? Así que todos estos jovencitos son alótropos, ¿no? El azufre también tiene alótropos, ¿ya? El monoclínico, por ejemplo, ¿no? El romboédrico. El fósforo también tiene alótropos, entre otros. Sí, sí tiene. Entonces, los alótropos son manifestaciones de un elemento en estructuras diferentes, ¿ya? Pero es el mismo elemento al final del cabo. No todos los elementos presentan alótropos, chicos, por si acaso, ¿ah? No todos. No todos. ¿Ya? Bueno, me gustaría hablar más, chicos, y de repente por ahí, de alguna forma, responder más preguntas, pero creo que el tiempo nos ha ganado. Espero haberlos ayudado, los que me han preguntado, ¿no es cierto? Y estamos ya listos por entonces para poder seguir absorbiendo y, bueno, resolviendo algunas preguntas, interrogantes, dudas, la observación que tengas, ¿ya? Siempre a mencionar. ¿Ok, chicos? Bueno, me despido, chicos, porque ya se me ganó la hora, ¿ya? Que se cuiden todos, ¿ya? Nos estamos Gracias, viendo pronto. profesor.